Buenos días. Vamos a pasar al mensaje. Es la parte 8. Yo le he titulado Los enemigos de Dios y el anticristo. Vamos a hacer una oración, vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Señor amado, pues muchas gracias por tu presencia, Señor. Gracias porque toda la honra, la alabanza es para ti, Jesús. Padre, ayúdanos, Señor amado, a seguir entendiendo estos últimos tiempos que nos han tocado vivir. Padre, te lo pedimos en tu precioso nombre, Jesús. Amén y amén. Ok. La semana pasada vimos que antes de la segunda venida de Jesús, el verdadero evangelio tendrá que ser predicado a todas las naciones y que este será respaldado por el testimonio de aquellos que van a llevar la buena semilla, que van a llevar el verdadero evangelio, aquellos que conocen a Jesús, pero también habrá enemigos que a toda costa querrán impedir que se extienda la palabra de Dios. Y eso ahorita vamos a ir viendo cómo a través de la historia, de los años, de los siglos, ha pasado esto. La iglesia sufrirá persecuciones y tribulaciones mientras existan gobiernos y culturas que se manejen de una manera impía, de una manera contrario a lo que Dios quiere, que se oponen a la cruz, al mensaje de la cruz de Cristo. Pero sin embargo, Dios protegerá a su iglesia hasta el final para cumplir con la misión de llevar el evangelio a todas las naciones y así poder completar el número de los que han de ser salvos. Ok, vamos al mensaje, Mateo 24:24. Mateo 24:24. Hemos seguido todo el capítulo de Mateo, ¿verdad? De señales antes del fin. Dice la Escritura, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. Por estas dos palabras dice que harán grandes señales y prodigios y la gente será engañada. De tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Qué dice la Escritura? Mira, es que nosotros nos dejamos guiar siempre por los sentidos, por la vista, por el oído, pero no nos guiamos por la Escritura o por la razón de la Escritura. Entonces va a ser muy fácil que mucha gente cuando ve maravillas, imagínate que tú veas, no sé, que se levanta un muerto, que pasa alguna otra situación grande, pues la gente dirá es que ahí está Dios. Pero ahorita te voy a ir explicando cómo esto no es sinónimo de que Dios esté en esas vidas o en ese lugar. La humanidad desde el principio de la creación hasta el día de hoy está dividida en dos categorías. Nada más hay dos categorías. Los que están con Dios y los que están en contra de Dios. O sea, no creas que hay muchos. Por eso a veces cuando la persona está en el mundo o está con Dios, no puede estar a la mitad. O sea, la persona no puede decir, no, sí, yo estoy con Dios, pero vive en el mundo, vive haciendo las cosas del mundo o está entregado a Dios completamente. Entonces, nunca ha existido desde el principio de la creación un punto intermedio. ¿Por qué crees que en la Escritura en Apocalipsis dice, ojalá fueras frío o caliente, pero al que es tibio lo vomitaré de mi boca, dice Dios? ¿Por qué? Porque la gente piensa que solamente es jugar a la religión, es venir y solamente pues sentirse bien, cómodo, tranquilo, ¿verdad? Como si recibiera un Valium, como si recibiera algo que le pudiera tranquilizar. Entonces solamente hay dos. No hay categorías intermedias, o sea, no existen una categoría intermedia. La marca de la bestia o el número de hombre será en aquel que quiere ser su propio Dios, ser independiente de Dios y al final está en contra de Dios. Eso a veces cuando dice el número de hombre y que no podrás comprar ni vender, sí, pero lo que va a caracterizar a aquellas personas es aquellos que quieren ser su propio Dios, aquel que quiere ser independiente, aquel que está en contra de Dios.
Y este tipo de personas siempre han existido en la Escritura. Y la Escritura siempre nos va a hablar y nos va a dar las cosas que tú y yo necesitamos saber. Primera de Juan 2:18 al 23. Primera de Juan 2:18 al 23. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. O sea, el apóstol Juan hace 2000 años ya decía que es cierto, va a venir el anticristo, pero así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Versículo 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conoces y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Entonces, si te das cuenta, es solamente dos categorías y siempre han existido. Los que están con Cristo o los que no están con Cristo. El que tiene a Cristo y el que no tiene a Cristo. No importa lo que digamos y lo hemos explicado, no importa lo que hagamos, la Escritura es clara que habían surgido muchos anticristos. Al acercarse la tribulación futura y la manifestación del anticristo final, esta diferencia será más clara y marcada. Será más clara los que están con Dios y los que no están con Dios. Los que verdaderamente viven en santidad, viven conforme a la palabra, y los que no viven conforme a la Escritura. Como va a ser muy marcado, va a ser un tiempo de consecuencias, va a haber discriminación global, mundial para la Iglesia de Cristo. En semanas pasadas estudiamos sobre esta influencia y la consecuencia que trae todo esto, que una era el amor de muchos se iba a enfriar. Y explicábamos por qué el amor de muchos se iba a enfriar. No es que estuvieran calientes, sino que realmente no estaban con Cristo. Cuando hablamos de los enemigos de Dios, la gente no lo entiende. La gente piensa que es exagerado, que es demasiado fuerte, porque esto pues no es muy popular en los círculos que se denominan cristianos. ¿Qué dicen esos lugares? Dios es amor. Dios no va a juzgar a nadie. Dios nadie va a mandar al infierno. Dios no va a hacer todo eso lo que dijeron ahí. Y entonces no es muy popular cuando se habla de los juicios de Dios. Además, en una sociedad y una cultura que se dice en ser políticamente correctos. ¿Qué es esto? Políticamente correcto es aquello que toma en cuenta los valores de todos los grupos humanos, o sea, incluyen a todos, no hacen acepción, evita toda posible discriminación o ofensa hacia alguno de ellos por motivo de sexo, preferencias sexuales, ideologías políticas, religión, razas y una lista muy larga, etcétera, ¿no? Que va desde el modo de vestirse y la predilección gastronómica hasta el amor desproporcionado por los animales. Entonces, una sociedad que se dice políticamente correcta es que hacen estas cosas, pero si te das cuenta no consideran a Dios en su vida. Entonces, hablar de que Dios tiene enemigos o que juzgará a alguien por rebeldía contra su ley es impensable. Aún en los círculos que se denominan teocristianos es inimaginable. Por eso solamente les dicen es que Dios es amor, es amor. Incluso para aquellos que alguna vez conocieron del Evangelio, que tuvieron un arrepentimiento genuino y una salvación de parte de Dios y que hoy viven apartados o viven en simulación, aún para esas personas se les hace exagerado que Dios los vaya a juzgar un día. Y la Escritura nos dice que esto es realidad. Desde el principio ha sido así y así será
hasta el final de los tiempos. Y tenemos un ejemplo claro en Génesis 3:1. Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo, que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? ¿Qué pasó? La serpiente engañó a Eva, ¿sí? Y luego Eva al esposo. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Fueron castigados, fueron separados de Dios. Entonces, los enemigos de Dios terminarán siendo juzgados eternamente también. Entonces, si nos damos cuenta que sí va a haber un castigo, que sí va a haber una separación entre Dios y el hombre. A su vez, los enemigos de Dios se pueden dividir en dos categorías. La primera, ¿lo tenemos ahí? Sí, bueno, que no se preocupen. La primera categoría son los ángeles caídos junto con Satanás, los cuales ya no pueden arrepentirse ni encontrarán perdón. Y eso lo dice en Judas 6. Judas 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. ¿De qué está hablando? De los cielos, los que se rebelaron contra Dios. Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Estos ángeles ya no podrán ni tendrán la oportunidad de arrepentirse. Ya han sido destinados por su rebeldía, por quererse hacer igual que Dios como Satanás. Y entonces ya están guardados bajo oscuridad en prisiones eternas. Ya no podrán arrepentirse. Ese es el primer grupo. La segunda categoría son los seres humanos, enemigos de Dios. Son los seres humanos mientras no se arrepientan, ya que si no están con Él, pues están contra Él. Si la persona no ha tomado la decisión de arrepentirse, creer en Jesús, en su sacrificio, dice Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos, fíjate, aquí ya el apóstol Pablo dice porque si siendo enemigos, está hablando que antes de conocer a Cristo somos enemigos de Dios. Entonces este segundo grupo son aquellos que no se han arrepentido, que no han tomado decisiones. Y sigue diciendo el apóstol Pablo: fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Hace una diferencia Romanos 5:10, que porque si siendo enemigos, está hablando antes de ser reconciliados con Dios. Entonces nada más hay dos grupos de personas. Digo, no hay muchos. No hay el que es medio salvo, el que dice salvo siempre salvo, el que ya un día Dios me perdonó y entonces puedo pecar y hacer lo que yo quiera. Esta segunda categoría incluye cierto grupo de hombres y mujeres que representan una oposición tanto a los planes como a la ley de Dios. Son la gente que ya se opone a las cosas de Dios, que aunque le dicen que le conocen, se oponen a las cosas santas, a las cosas verdaderas. Y esto les ha llevado y les llevará a que nunca se van a poder arrepentir mientras no entiendan que han sido usados y que son parte de lo contrario a Dios. Y serán juzgados de igual manera que Satanás y sus huestes. Eso no hay vuelta de hoja. O están con Él, o estamos con Él, o estamos fuera de Él. Romanos 2:5. Esta gente serán juzgados de igual manera. Romanos 2:5. Pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Estas personas que no han tomado la decisión, vendrá el día del juicio final y entonces dice que por su corazón endurecido, por su corazón no arrepentido, porque quisieron jugar solamente al grupo, solamente pensaron que era momentáneo todas las cosas y que había que disfrutar y que las cosas de Dios podían esperar. Entonces los ángeles y los hombres que representan la enemistad con Dios, empezando con uno que va a surgir en los tiempos finales, que es el anticristo. Las referencias
que la Biblia nos da del anticristo y las ideas preconcebidas chocan en la mente de las personas. ¿Por qué? Porque mucha gente ha visto películas, por ejemplo, que dice que son cristianas, o ha escuchado cosas, pero chocan contra lo que la Escritura nos dice. Y entonces todas esas ideas preconcebidas de la gente chocan con la Escritura, porque te digo, están basadas en comentarios, películas, cuentos o novelas sobre las descripciones que hace y lo que es la verdad de la Escritura. Pensamos solamente en el anticristo como un personaje que va a aparecer en el futuro únicamente y que está descrito en el libro de Apocalipsis. Eso es lo que la gente piensa solamente. Pero el término anticristo aparece en las epístolas del apóstol Juan y vamos a ver la descripción que hace del anticristo. Primera de Juan 2, 18 y 22. 2, 18 y 22. Dice el apóstol Juan: hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, al que niega al Padre y al Hijo. Juan 4:3. Juan 4:3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Segunda de Juan 1:7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Entonces ya nos da una idea Juan, ¿verdad?, de lo que es el anticristo. El prefijo anti en el español significa contrario y en el griego nos da la idea de en lugar de, que se pone en lugar de Cristo. Este hombre o esta persona se pondrá en el lugar de Cristo. Entonces, de acuerdo a Juan, el anticristo es todo aquel que enseña cosas que cambian la verdadera naturaleza de Cristo, que dicen, que niegan que Jesús se hizo carne, que siendo Dios dejó su reino y se hizo hombre, o que Jesús no es Dios, negando la Trinidad, y solamente ven a Jesús como un profeta, como el Hijo, pero no como Dios. Y entonces esto es lo que dice Juan. Ese es el anticristo, el que no confiesa que Jesús ha venido en carne. Y así podemos encontrar muchos lugares y muchas denominaciones que dicen que Jesús no es Dios, que el Padre no es Jesús, que el Espíritu Santo no es el Padre, etc. Entonces niegan todo esto. Entonces lo más importante es que, de acuerdo a Juan, el anticristo es todo aquel que enseña cosas que cambian la verdadera naturaleza de Cristo. Es todo aquel que está sustituyendo la enseñanza del Cristo verdadero por la enseñanza de un Cristo falso. Hace 8 días platicábamos el Evangelio de la prosperidad, en lugares en donde no hay problema, donde pueden hablar de salvo siempre salvo, viven en pecado y dicen que Dios no te va a enviar al infierno. Entonces todo es contrario a lo que dice la Escritura. Predican un Cristo falso. Cuando el apóstol Juan escribió esta carta, al momento de escribirla, él quería contrarrestar precisamente las siguientes herejías, todas estas herejías que ya desde ese tiempo se hablaban. Primera, que Jesús no es el Mesías. Ya decían, Jesús no es el Mesías. Y por eso Juan escribe en sus cartas, primera de Juan 2:22, en la parte A de este versículo. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Porque muchos decían que Jesús no era el Mesías,
que Jesús no era el Salvador del mundo. Y entonces el apóstol Juan, ¿qué hace? Empieza a contrarrestar todas esas ideas equivocadas y por eso escribe: ¿quién es el mentiroso? Sino aquel que niega que Jesús es el Cristo. ¿Qué otra idea quería quitar el apóstol Juan? Jesús no es la única manera que tenemos de conocer al Padre. También en ese tiempo pensaban, como hoy también piensan, que todos los caminos llevan al Padre. Y no importa cómo vivas, no importa lo que hagas, todos los caminos llevan a Dios. Y Juan quería contrarrestar todas esas ideas que ya desde ese tiempo estaban. Primera de Juan 2:22 en la parte B del versículo y el versículo 23. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. ¿Qué decía? No, es que él no es el único camino. Y hoy también te dicen que Jesús no es el único camino al Padre. Hagas lo que hagas, métete a cualquier lugar y también te van a llevar a Dios. Vete a aquel que está mal y también te va a llevar a Dios. Porque el hombre lo dice. Porque con sus palabras ha convencido a la gente. Y entonces ya no es Jesús el único, ahora es el lugar, es la persona. No. Fíjate, desde hace 2000 años el apóstol Juan ya estaba contrarrestando todas estas ideas que hoy en nuestro mundo y en nuestro tiempo siguen vigentes. Ya la gente hace, los que predican, los grupos, el hombre es el que te dice y el que te va a llevar al cielo. Así pareciera. La mirada de los hombres está puesta en el mismo hombre. Maldito el varón que pone su confianza en el hombre, en brazo de carne. Y entonces Juan quería eso. Versículo 23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Si alguien no cree que Jesús es el único que puede salvar, tampoco cree en Dios, aunque diga que cree en Dios. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre, porque no pueden separarlo. Es una unidad, Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo. Entonces no se puede evitar. ¿Qué otra cosa quería quitar Juan de aquellos que escuchaban? Jesús no ha venido en la carne. Primera de Juan 4:2, y con esto contrarrestó Juan esta parte. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. La gente piensa que Jesús no estaba en el trono y que se despojó a sí mismo y se hizo hombre. Y eso tú lo puedes, se te acerca alguien y te habla y te dice que Jesús no es Dios, que es un profeta, que es alguien que solamente vino a como hacer y a arreglar algunas cosas, pero no es Dios. Así que la descripción que encontramos en la Biblia es que más que una persona, el anticristo es un espíritu de herejía. Es un espíritu de herejía. Primera de Juan 4:3. Esto es importante. Aquellos que se dejan ser influenciados por ese espíritu de herejía es el anticristo. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Espíritu está hablando, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Es un espíritu de apostasía que surge desde dentro de la iglesia para engañar y apartar de la fe a muchos. No creas que va a venir de afuera, va a surgir de dentro de la propia iglesia, ¿verdad? Y han surgido dentro de la propia iglesia para apartar a muchos de la fe. Y entonces los convencen: vente conmigo, allí están mal y aquí estamos bien. Un espíritu de herejía, porque piensan que solamente ellos son los ungidos, que solamente ellos tienen la verdad. Pero la única verdad es Cristo. Y ahí está la gente escuchándolo. Imagínate, si ahorita es fácil, cuando no han visto maravillas ni prodigios, es más, ni siquiera en su propia vida o su familia, y la gente lo sigue, la gente se va. ¿Qué será el día que veas maravillas, que veas prodigios? La gente va a correr atrás de él.
Por tal motivo, como Juan conoce todas estas cosas, hace una advertencia para ti, para mí, para todos los que nos han alcanzado los últimos tiempos. Primera de Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Tú tienes que tener claro, ¿de dónde va a salir? Va a salir de la iglesia, de en medio de la iglesia, de medio de un movimiento del grupo, no lo sé. Pero sí dice que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. No es con el grupo, es con Dios. Porque ¿qué culpa tiene que alguien se vaya porque no está de acuerdo? Porque dicen muchas cosas y quieran arrastrar a otros al error. ¿Qué culpa tienen las demás personas que alguien no esté de acuerdo o esté contento? Que no comulgue ya con las ideas de la Escritura. Y entonces Juan dice, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. No pienses que ya falta mucho. Ese mismo espíritu está desde hace 2000 años, desde que la iglesia fue establecida por Cristo Jesús. No solo es un espíritu que existe en muchos anticristos, y por otra parte, te digo, no es nada nuevo. Encontramos también en la epístola de Juan, describiendo estos anticristos como la muestra inequívoca que estamos en los últimos días o los últimos tiempos. Primera de Juan 2:18. Primera de Juan 2:18. Estoy repitiendo los versículos porque tiene muchas acepciones y yo quería que quedara claro esta parte. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oíste que el anticristo viene. Así, ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Cuando ya se va a levantar de una manera global, de una manera ya más intensa, en donde se van a levantar más aquellos que están en contra de las cosas de Dios. Y dice que ya están en este mundo. Ese espíritu está aquí. Y entonces esto nos abre el panorama y de manera muy significativa que desde el primer siglo de la iglesia hasta el día de hoy, más de 2000 años, hemos estado en los últimos días. Por eso Juan dijo, estamos en los últimos días. O sea, desde hace 2000 años, Juan. ¿Sabes por qué Dios retrasa? Y hace rato veíamos, hace 8 días, ¿por qué Dios retrasa su venida? Porque quiere que la gente se arrepienta. Hay una iglesia que está orando y ha retrasado el tiempo para que la gente tenga una oportunidad de salvarse. Y Juan desde hace 2000 años diciendo, ya está ese espíritu aquí. Por eso sabemos que estamos en los últimos tiempos. Dice Juan también que sería una equivocación pensar que el anticristo solamente como una figura futura. O sea, porque la gente dice es que va a venir el anticristo. Y Juan dice que no, ese espíritu está aquí, desde que él estaba en esta tierra. Pero esto también no significa que no haya un anticristo final y futuro que personifique al mismo espíritu de todos los anticristos previos a la historia. ¿Cuál va a ser ese espíritu? Que niegan a Jesús. Por eso nosotros nos llamamos cristianos, porque vivimos y nuestro centro es Cristo. Somos cristocéntricos. Todo gira alrededor de Cristo Jesús. Pero de estos no girará alrededor de Cristo, sino girará en otras cosas o en una persona solamente. Pero ¿qué es lo más importante? ¿De qué nos servirá todas estas cosas? Para ti y para mí las advertencias de Juan es que debemos de mirar a nuestro alrededor el día de hoy para identificar a los anticristos de nuestro tiempo y no solamente fijar nuestra mirada en eventos que todavía no han sucedido. Ahí están las señales, pero la gente quiere esperarse ver todo eso. Y entonces lo que Juan dice, no, es que eso ya está. Y tú tienes que tener una claridad, tú que escuchas. ¿Para qué te quieres esperar a que pasen lo que falta de las señales? Que se cumplan todas. ¿De qué te servirá?
Que tu mirada esté de aquí a cuando Jesús venga. Bueno, pues todavía falta. Entonces todavía comamos y bebamos, que al fin moriremos. Y así dice la gente. Entonces, el enfoque adecuado y central de todo lo que yo estaba hablando en semanas anteriores es y será la oposición del reino de las tinieblas a la luz admirable que es Cristo Jesús. Y que eso está sucediendo ya en nuestros tiempos. Primera de Juan 4, 1 al 3. Primera de Juan 4, 1 al 3. Por eso Juan también dice, fíjate, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y otra vez, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Amados, dice el apóstol Juan, no creáis todo espíritu. ¿Por qué? Porque nos está preparando para todos esos días, que tú no seas engañado, que no puedas ser simplemente arrastrado hacia el error. Y entonces dice Juan, probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ya te está diciendo, te está advirtiendo de todo lo que está pasando y va a pasar. El problema es que nosotros escuchamos, leemos, pero no lo aplicamos. Lo seguimos dejando y posponiendo. ¡Ay, después! Y si nos admira y queremos saber más, y ojalá que el hermano explique bien para entenderle bien, pero no entendemos lo que realmente Dios quiere en nuestra vida. Entonces, bajo la definición de anticristo que Juan nos da, podemos considerar el origen del poder del anticristo y los anticristos que ya han aparecido en la historia y otros títulos que ostenta el anticristo. Entonces ya vimos que desde Génesis, pero también pasando por los profetas del Antiguo Testamento, después por los evangelios, las epístolas y el libro de Apocalipsis, tenemos las dos visiones claras del Mesías. Tenemos, la visión clara del Mesías como el único representante del pueblo de Dios. Porque dice la Escritura que no hay otro nombre en quien podamos ser salvos. No hay otro lugar más que en Cristo Jesús. Y entonces pasando todo esto, nos deja ver la claridad como el Mesías, como el único representante del pueblo de Dios. Si la persona no tiene a Cristo, no puede ser del pueblo de Cristo, ¿verdad? Es como si yo dijera, yo soy de Rusia, pero vivo en México, pero no nací ni en Rusia, ni tengo mi acta de nacimiento, no sé, ni siquiera me adoptaron en ese país. Entonces, es lo mismo. La gente que dice, yo soy de Cristo, pero no tiene a Cristo, no es cristiano. Pues eso es claro, y así va a ser. Solamente aquel que tiene a Cristo puede decir que es cristiano. Y entonces, como Jesús es el único representante del pueblo de Dios y al anticristo como representante de los enemigos de Dios. Por eso yo puse que son los enemigos de Dios y el anticristo, por eso la titulé así. Descripción del anticristo en el Antiguo Testamento y su objetivo. ¿Cuál es el objetivo del anticristo en el Antiguo Testamento? Primero vamos a ver esa parte. Y entonces el objetivo del anticristo es engañar, y el poder que hay detrás de él siempre será el mismo, el poder de la serpiente. ¿Cuál fue lo que utilizó para engañar a Adán y a Eva? La serpiente, mentiras, engañar. Y entonces así es como la gente será engañada. No te va a pasar nada. Tú no te preocupes, no importa, vive como quieres, vive la vida loca, no importa, no te va a pasar nada. Eso no existe, eso solamente lo hablan para espantarte.
Sí fue engañada Adán y Eva. Ese va a ser el poder, el engaño que tendrá el anticristo. El engaño por delante, la mentira, el evangelio rebajado, verdades mezcladas con mentiras. Por eso Juan dice, probar que todos los espíritus son de Dios. Génesis 3:15. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué nos dice el versículo? Nos describe esta batalla que tendrá el Mesías y la simiente de la mujer, el hombre y la serpiente antigua. Hasta que aplaste su cabeza, como lo hizo en su primera venida el Señor Jesús, en la muerte en la cruz, y después de manera definitiva en su segunda venida. Entonces va a ser juzgado el diablo, sus ángeles y todos aquellos que se complacieron en la mentira y en el engaño. A lo largo del Antiguo Testamento, muchos han sido ayudantes de Satanás cuando se opusieron al pueblo y a los planes de Dios. ¿Y qué hubo como resultado para ellos? Juicio y castigo. Y esto es el preámbulo de lo que le va a suceder a los que son enemigos de Dios. Algunos ejemplos del Antiguo Testamento: Caín, Lamec, Nimrod, Esaú, Faraón y el pueblo, Coré, Balaam, Saúl y Antíoco IV Epifanes, ¿no? Que hoy no lo vamos a ver. Yo traía preparado esto, pero es demasiado largo, es de mucha información. Pero esos son algunos. Estos personajes que te digo podrían ser considerados de algún sentido como precursores de los anticristos que habían de surgir a lo largo de la historia de la iglesia. Estos están en el Antiguo Testamento, pero también son como iniciadores de lo que Juan dice, como precursores de aquellos anticristos que Juan menciona. El libro de Daniel, al describir la aparición de la futura bestia, nos habla también de un cuerno pequeño. Daniel 7, 7 y 8. Daniel 7, 7 y 8. Daniel 7, 7 y 8. No, perdón, ese versículo no. Me lo voy a brincar porque este tema lo vamos a ver la próxima semana si Dios quiere. Bueno, pero sí en Apocalipsis nos da una reseña más detallada de la bestia. Apocalipsis 13, 1 al 8. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Nuevamente el libro de Apocalipsis nos dice que le dio un gran poder, el engaño. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Que también prodigios, maravillas, sanidades. También se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios. Esa es la característica del anticristo. Y abrió su boca con blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, hablando mal de los santos. Esos son exagerados. Nadie puede vivir sin santidad. ¿Quién no ha pecado? A ver, que diga y que se levante y que arroje la primera piedra. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces, así va a ser. Ahora,
empezamos con Mateo 24, y esto nos da otra referencia de cómo va a ser todo este engaño. Vamos a leer nuevamente Mateo 24, 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios. ¿Cuál va a ser los principales atributos del anticristo? Prodigios, señales, maravillas. Y dice Mateo, dice el Señor Jesús, cuando les da todas las señales que van a preceder su venida, y dice que harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Fíjate cómo hay gente que dice hoy que es cristiana, puede ser engañado, va a ser arrastrado. Porque te digo, cuídate de los sentidos. Es que yo veo, pero tú ves, pero no lo conoces. Es que habla muy bonito, es que se le entiende con tanta claridad, pero ¿cómo es? ¿Qué hay en su corazón? Tú no lo sabes. El Señor Jesús habla de falsos cristos y de falsos profetas, que tienen las mismas características que los anticristos que Juan menciona. Y estos se levantarán para engañar con grandes señales y prodigios, y si fuera posible aún a los escogidos. Las palabras señales, prodigios, nos dicen de la forma cómo se van a desenvolver en medio de la iglesia. Así es como se van a desenvolver estos falsos cristos, estos falsos profetas en medio de la iglesia, por medio de señales y maravillas, cosas de las que harán y engañarán a muchos. Pero es claro que el destino y el juicio final de estos falsos maestros que llaman a Jesús Señor, ¿cuál va a ser? El infierno. No importa lo que hagan, no importa lo que digan, no importa el anticristo. ¿Tú crees que por las señales o lo que hable y que hable maravillas le darán acceso al cielo? Tampoco estos falsos profetas, aunque le llamen a Jesús Señor. Algunos de ellos parecen no estar conscientes del engaño. Es que, ¿sabes? Cuando la persona se engaña, está atentando contra su propia vida espiritual. Se va a morir y se va a ir al infierno por su engaño. Y no solamente su engaño en su propia vida, sino el engaño a muchos. Y viven en ese estado de engaño. Viven pensando que sí, que Jesús es su Señor y que son colaboradores de Dios. Porque su mismo engaño les ha llevado a pensar que tienen una relación con Cristo, aunque vivan mal, aunque odien en su corazón, aunque tengan rencor, envidias, celos, iras, contiendas, disensiones, codicias, robos, mentiras. No importa lo que tengan, dice la persona, somos colaboradores de Cristo. Y por eso predico. Porque ya es tanto el engaño en su corazón que el día de mañana van a ser fácilmente engañados. Más de lo que están. Pero son anticristos porque se oponen a las verdades de la Escritura. Las señales y prodigios por sí solas nunca han sido prueba irrefutable de que algo viene de Dios. Es que la gente se confunde. ¿Por qué crees que la gente va y busca ahí en el cerro del Tepeyac y la gente le pide milagros? Y entonces la gente dice, yo no me puedo separar de ahí porque me hizo un milagro. Pero ¿sabes? Prodigios, señales nunca han sido una prueba irrefutable de que algo viene de Dios. ¿Cuándo sí puedes ver que es de Dios? Cuando hay testimonio y evidencias de que la persona ha conocido a Jesús y que vive conforme a la palabra de Dios. Y entonces toda esta gente que vive engañado, dice Mateo 7, 22 al 23, fíjate. Muchos me dirán en aquel día, ¿cuál día? El día que regrese Jesús. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre?
Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Fíjate, estos hombres, a pesar de que hagan muchas cosas o hablen muchas cosas, Jesús les tiene la respuesta en su vida. Versículo 23. Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. No te dejes engañar. Señales y prodigios no siempre es señal de que vienen de parte de Dios. Alguien puede hablar cosas angelicales, verdades, pero Jesús no es su Señor. Puede ser por su conocimiento, por su experiencia, por muchas cosas, por los años de que conoce, pero Jesús no es su Señor. Mientras los personajes que yo te dije en el Antiguo Testamento, representaban la oposición a Israel como nación, el Nuevo Testamento nos muestra que será una oposición más grande y cruel. ¿En dónde? Ya no en Israel, sino en la iglesia de Cristo Jesús. Ya no en lo físico, sino va a ser dentro de la iglesia, aquellos verdaderos cristianos. Y entonces esto queda claro particularmente en el libro de Hechos, donde gran parte de la persecución ya no venía de Roma, sino venía de dentro de la iglesia, de los líderes judíos. Y tenemos el ejemplo claro del apóstol Pablo, cuando él, que era perseguidor de ¿quién? De cristianos, no de judíos. Él perseguía a los cristianos. Cuando Pablo se convierte al cristianismo, dice que en un tiempo, ahí en el libro de los Hechos, que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo y se apoderaron de Pablo, lo arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. ¿Qué querían hacer con Pablo? Procuraban matarlo, porque ahora predicaba a Cristo. Ya la persecución ya no era contra los judíos, contra Israel, ahora era contra los cristianos. Y eso lo podemos ver a lo largo de la historia. Los perseguidores se convirtieron en los perseguidos. Los que perseguían a la iglesia ahora eran los perseguidos. Así los anticristos o antimesías han existido desde que el Mesías fue revelado, desde que Jesús vino. ¿Y desde qué? Desde que se cumplió la profecía de que el Mesías iba a venir a la tierra. Los judíos se convirtieron en los antimesías o antisalvador, anti-Jesús, desde la manifestación del Hijo de Dios en la tierra. Desde que llegó aquí, fueron en contra ¿de quién? De Cristo. El pueblo judío. Te decía, los perseguidos se convirtieron en perseguidores. La sinagoga de Dios se convirtió en la sinagoga de Satanás. Apocalipsis 2:9. Fíjate, todos esos ya se convirtieron ahora en perseguidores de la iglesia, y así será en el tiempo de la venida de Jesús, de la segunda venida. Apocalipsis 2:9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Apocalipsis 3:9. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he mandado. Esto no significa que los judíos no han sido perseguidos injustamente a lo largo del mundo, de los últimos 2000 años. Como fue en la Segunda Guerra Mundial, ¿cuántos judíos fueron muertos en campos de concentración? Pero la definición del anticristo ahora tiene el enfoque en la persecución de la iglesia. El verdadero Israel, el nuevo Israel, no en la nación judía. Se levantarán contra aquellos que son cristianos. Por eso yo te dije hace 8 días,
aquellos que tienen el testimonio de Cristo en sus vidas. Y de hecho, esta es la razón por la que Jesús le preguntó a Saulo en el camino a Damasco: ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? ¿A quién estaba persiguiendo Saulo? Iba rumbo a Damasco, ¿por qué? Por aquellos que eran cristianos. Y Jesús se le tuvo que aparecer en el camino y le dijo: ¿por qué me persigues? Y dice que sigue diciendo ahí en el libro de Hechos: y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo no perseguía a judíos, sino a cristianos. Y entonces Juan nos enseña que el espíritu del anticristo tiene que ver con enseñar a negar la naturaleza de Cristo como el Mesías y como el único camino al Padre, como el único Salvador del mundo. Después de esto hemos dicho que existirá un anticristo futuro, un anticristo final, que será más severo y cruel de todos los que te nombré, justo antes de la segunda venida del Señor Jesús. Claro que sí. ¿Y cuáles serán sus características? Segunda de Tesalonicenses 2, 1 al 12. Segunda de Tesalonicenses 2, 1 al 12. Anótelo y léalo aquí para irnos más rápido. Todavía me falta un poquito. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Cuando venga el Señor Jesús, traerá y juzgará al diablo y a sus ángeles y a todos aquellos que no quisieron buscar y convertirse a Cristo. Versículo 9: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Los que rechazaron la verdad del Evangelio, los que rechazaron el sacrificio de Jesús. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Versículo 11. Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira. Prodigios, mentiras, engaños. Y toda esta gente que se engaña el día de hoy, y la gente que se va a querer seguir engañándose. ¿Por qué? Porque dicen que son de Cristo, pero no tienen a Cristo. Van a ser fácilmente engañados. ¿Por qué crees que se acerca alguien y le dice a otro: oye, mira, allá está la verdad? Mira, acá sí son así, aquí sí son esto. A esa gente, a la gente se le dará un poder engañoso para que crean la mentira. Pero ya está actuando ese espíritu aquí, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Los que quieren andar en sus maldades, el que Cristo para ellos no es nada, no satisface. Pablo advierte sobre una persona llamado el hombre de pecado, el hijo de perdición.
¿Y cómo se manifestará y cuándo? Este personaje se manifestará antes del arrebatamiento de la iglesia y de la segunda venida de Cristo Jesús. Lo interesante es que la definición que Pablo da sobre este personaje tiene que ver con la apostasía, la cual se confirma y también Juan lo dice. Para que exista apostasía tiene que haber primero una identificación con el verdadero pueblo de Dios. No, o sea, hay personas que no pueden apostatar porque nunca conocieron a Jesús. ¿Quiénes son? El apóstata, el que se aparta del Señor Jesús, aquel que una vez haberle conocido se fue al mundo a pecar nuevamente. Entonces, la persona verdadera se haya convertido a Cristo. En ese sentido, no son los judíos, porque no creen en Jesús, sino son los cristianos profesantes los que se alejan, como lo hemos dicho en Mateo 24. O sea, ¿quiénes son los que van a vivir en apostasía? Los que eran cristianos una vez. No los judíos, porque los judíos no creen en Jesús. Pero aquel que dice que cree en Jesús y se aparta, vivirá en apostasía. De tal manera se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se siente en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. Ya lo leímos ahí en 2 de Tesalonicenses, por eso no lo puse ahí. ¿Qué vemos aquí? Un triple cumplimiento de las Escrituras. Primero, se cumplió en Antíoco Epifanes, después del general Tito, y luego un anticristo relacionado con la segunda venida y con la última apostasía. Ya lo vimos ahí en 2 de Tesalonicenses 2:8. Nada más anótalo ahí. Pero a diferencia de las primeras dos abominaciones de desolación, el último anticristo no profanará un templo físico en Jerusalén, sino el templo de Dios, la iglesia. La iglesia. ¿Y quién detiene hasta ahora, hoy? El poder providencial de Dios. O sea, su gobierno, su poder en el universo y todo lo que hay en él. Eso es lo que detiene al anticristo hoy, el poder de Dios. De esta manera, Dios permitirá y permite la predicación del verdadero evangelio en el cumplimiento de su misión. Por eso lo que yo te hablé hace 8 días y lo que te hablé hoy. Mateo 16:18, también citamos estos versículos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Muchas personas han enfocado su atención en un lugar físico, y que ese es el futuro en los planes de Dios. Yo creo que en realidad lo que dice y el enfoque del Nuevo Testamento en cuanto al uso del templo, porque ahí la palabra templo es naón, que es la iglesia, siempre es la iglesia. Y hay muchos versículos que lo avalan eso. El verdadero cuerpo, el verdadero templo es el cuerpo de Cristo. ¿Tú y yo somos el cuerpo de Cristo o no? Perdón, el templo de Cristo, ¿verdad que sí? ¿Contra quién va a venir? ¿Contra qué templo se va a ir el anticristo? Contra nosotros, contra los cristianos. El anticristo final logrará engañar muchos con señales, prodigios adentro de la iglesia, asumiendo la autoridad que le corresponde solo a Dios y enseñando doctrinas falsas sobre la verdadera naturaleza de Cristo Jesús. Y te decía, esto ya ha existido desde el primer siglo, como lo podemos ver en varios libros de la Escritura, pero se va a desatar o se desatará a escala global y más dañina justo antes de la segunda venida de Cristo. Pero al final, el mismo Jesús los juzgará a todos estos, tanto al anticristo, los anticristos, todos aquellos que se oponen a la verdad de Cristo.
Apocalipsis 19:20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Te dije, la marca es todo aquel que se quiere hacer su propio Dios. No, es que la gente está esperando a que te pongan un número, un código de barras. Es todo aquel que se opone a Cristo. Y dice aquí en Apocalipsis, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Aquellos que estaban en contra de Cristo en estos tiempos, aquellos que decían que Jesús no era Dios, aquellos que decían que había muchos caminos y no era cierto, sino solamente hay un camino al Padre que se llama Cristo. Y habían adorado su imagen, habían adorado más al hombre que a Dios, al lugar más que a Dios. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ese es el destino final de los enemigos de Dios. No, es que no creas que va a ser dulce. Que no importa que tú estés en medio. Yo por eso no soy de la iglesia. Pues qué peor va a ser para ti. Peor será. Porque o estás con Dios o estás en contra de Dios. No, pues yo nada más asisto, pero yo nada más no quiero compromisos. Ese es el destino. Sea cual sea la abominación desoladora, cuando llegue el tiempo y ocurre el evento como tal, tendrá que ser algo bastante obvio. Va a ser algo muy obvio, va a ser algo muy marcado para todos los cristianos verdaderos que estén familiarizados con las Escrituras. Porque tendrás la claridad y no te dejarás engañar fácilmente. ¿Por qué crees que ahí en internet el otro día yo veía a un hombre, creo que es en Sudáfrica o en África, y entonces él le pusieron unos ganchos y con una grúa lo levantaban y él decía que levitaba? ¿Por qué crees que la gente engaña a las personas diciendo que levantó un muerto? ¿Por qué la gente dice que sanó a uno de cáncer? Y ahí lo ponen y la gente les cree, porque esa va a ser la marca de los engañadores y del anticristo, engañar a todos. Por eso la gente se esfuerza para ver de qué manera engaña a las demás personas. Pero tú y yo, por eso Dios nos dejó todas estas señales, para que entendamos, aprendamos. Fíjate lo que dice en el versículo en 24:15, Mateo 24:15. Cuando está hablando de la abominación desoladora, al final dice, el que lee, entienda. El que lee, entienda. Sea cual sea, la forma en que venga, lo que haga, esta será la señal de manera singular y más importante de que la tribulación ha dado paso a la gran tribulación. Esto, un engaño superior. Por eso Dios nos deja tantas advertencias. Es que no quieras solamente esperar y mirar. Bueno, pues Jesús no ha venido en 2000 años, tal vez se tarde otros 2000. ¿Sabes por qué Dios ha retrasado? Porque si hay una iglesia que ora por ti que tú no le has conocido, para que te vuelvas a sus caminos. Y si alguna vez te apartaste, para que regreses al redil. Por eso Dios ha retrasado su venida. Para que le busques, para que te acerques a Él. Y si alguna vez te apartaste, vuelve a Él. Él es la única certeza en tu vida y en mi propia vida. Cierra tus ojos, por favor. Un espíritu que engaña
y te ha hecho pensar que no importa cómo vivas y que hagas lo que hagas, te vas a ir al cielo. Y si alguna vez conociste a Cristo y te apartaste, también tienes acceso directo al cielo. ¿Qué no ves que el espíritu del anticristo opera? Dice Juan desde hace 2000 años. Y Mateo dice ahí, palabras del Señor Jesús, que se iban a levantar falsos profetas, falsos cristos. Pero hoy te has dejado engañar, te has dejado seducir. No es necesario. ¿Para qué tanta ceremonia? ¿Para qué tantas reuniones? ¿Para qué voy a una reunión? ¿Para qué sirvo? ¿Para qué amo? El engaño. Es que a fuerza quieren que yo vaya. Pues no dice la Escritura: no dejaos de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Pero el engaño que dice: no te preocupes, tú en tu casa puedes estar tranquilo, cómodamente. ¿Para qué te afanas? Y entonces sacan el versículo: y por nada estéis afanosos. Ese es el engaño. Eso es lo que la palabra te quiere decir. Engaños, prodigios. Ese espíritu ya ha operado en muchos y operará en otros. Y muchos, aún los escogidos, si fuera posible, se apartarán de la fe, porque se dejaron engañar. ¿Cuántas personas hoy todavía dicen: no, es que hace 20 años, 10 años, es que había una persona y había otra persona y esto, y entonces ponen su mirada en el hombre? Pero Cristo tiene más de 2000 años que vino a la tierra y sigue vigente y está vivo. Él no falleció. Fue crucificado, murió y resucitó al tercer día. Pero el engaño es que antes. Pero yo diría: es cierto, pero mi Cristo está vivo y está sentado a la diestra del Padre con todo poder y gloria. Y no me voy a equivocar. Amén por los que nos precedieron, Amén. Pero mi Cristo está vivo. Él está vivo y juzgará a sus enemigos. Pero también vendrá por su iglesia, por su pueblo. Esa es nuestra esperanza. ¿Seguirás pensando en lo mismo? Tu idea seguirá siendo: soy joven y no tengo necesidad de nada. Tengo fuerza, tengo dinero. Un día de estos buscaré con seriedad a Cristo. Un día de estos. No son los enemigos, los satanistas. No son aquellos, ¿verdad?, que abiertamente niegan a Cristo dentro de la iglesia. Yo te diría una cosa: un anticristo es aquel que niega a Cristo. Hoy, porque no te has convertido, porque no le crees a Cristo. ¿Verdad? Porque para ti Cristo es una religión. Tal vez para muchos Cristo es solamente un grupo. Cristo es el Salvador del mundo y el único camino al Padre.
Por eso en la Escritura nos da tantos, y por eso no quise enfocarme en otra cosa más que ¿por qué serán engañados? ¿Y por qué todos aquellos que son enemigos de Dios serán juzgados junto con Satanás y todos sus ángeles? Esperarás otras señales, otras cosas. ¿Qué más vamos a aprender? ¿Qué más nos van a decir? Que sea Cristo el que te hable hoy. Que sea el Espíritu Santo, que esta palabra sea revelada por Él a tu vida. Y que tomes decisiones serias. No juegues. Ya no juegues. Eso es lo que quiere el diablo, engañarte, mentirte y que te vaya bien en tu vida. ¿No? Una persona, pero a mí me va bien. Si yo solamente voy los domingos un rato, 2 horas, ¿me va bien? Es el engaño. Yo soy próspero en mi negocio, en mi trabajo, que si viera que bien me va. Y no necesito ser cristiano. Esa es tu recompensa en este mundo. Pero cuando Él venga, recompensa. Entonces, ¿estamos con Él o estamos contra Él? No hay puntos medios. Las religiones, denominaciones están llenas de esas personas que ni están en el mundo y no son felices, y tampoco están con Cristo si también son infelices. Cristo no quiere que vivas así. Él viene pronto. Y el espíritu del anticristo sigue obrando. Y seguirá obrando. Padre, te damos gracias, Jesús. Gracias por tu palabra. Señor, síguenos ayudando. Padre, déjanos de aquel que siga todavía pensando que ser cristiano es la convivencia, la relación con otros solamente. El cristianismo se vive en una relación personal contigo, Señor. No lo entendía. ¿Somos contigo o estamos en contra de ti? Si estamos contigo es porque queremos obedecerte o porque te obedecemos el día de hoy. Ayúdanos, Jesús. Los tiempos finales están cerca, Señor. No sabemos el día ni la hora, pero de que tú vendrás, eso es seguro, Señor. Te damos muchas gracias, Padre, por tu palabra. Convence a aquel que ha sido duro de cerviz, aquel que solamente se contenta con escuchar y que tiene comezón de oír, pero que no se ha convertido a ti, Jesús. Padre, ayúdanos. Por favor, te lo suplicamos, Jesús. Y gracias por tu palabra. Bendito sea tu nombre, Señor.